La doctora Sonia Carreño es quien nos acompañará enseguida. Ella es enfermera, maneja el programa de cuidado de pacientes crónicos y cuidado al cuidador en la Universidad Nacional. Entonces, doctora, bienvenida. Te quito esta. Buenos días para todos. Quiero agradecer pues la invitación, darles un saludo de parte de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional. Mi nombre es Sonia Carreño, soy profesora de la Facultad de Enfermería y pertenezco al grupo de investigación de cuidado de enfermería del paciente crónico. Como primera medida quiero agradecer a la profesora Lucy Barrera, que se encuentra acá en el auditorio, quien fue la persona que me introdujo en el cuidado de los cuidadores y me hizo ver la importancia de cuidarlos y de acompañarlos. Creo que la labor de las enfermeras es abogar por nuestros pacientes, siempre nos lo han dicho, pero ella tuvo la posibilidad de abogar por los cuidadores y enseñarnos a abogar por ellos, y creo que eso es lo que voy a hacer en esta parte de la mañana, profe. Muchas gracias. Vengo a contarles algo que el grupo me encomendó contarles. Pretendo de pronto acercarme un poquito a la evidencia científica, pero también intentar ser la voz de esos cuidadores, porque durante toda la mañana ha sido evidente que los pacientes que requieren cuidado paliativo y que están al final de la vida son invisibles para el sistema, de pronto para algunos profesionales, pero si ellos lo son, creemos nosotros que los cuidadores lo son aún más. Bueno, como primera medida quiero contarles cómo se vive la experiencia de la cronicidad. Nosotros en el grupo no hablamos de la enfermedad crónica porque hace parte apenas, es una parte apenas de la persona que vive toda la experiencia, y finalmente lo que vemos es que la experiencia no solamente es vivida por el paciente, sino por toda su familia y en particular por su cuidador familiar. De las cosas más importantes que hemos aprendido en el grupo es escuchar a los cuidadores, aprender de ellos, porque definitivamente la mejor evidencia que puede haber para nosotros y para cualificar la forma como los cuidamos es poder escucharlos y poder de primera mano entender cuáles son esas necesidades, porque a veces uno como profesional de la salud piensa que tiene el poder científico en su mano y tiene el poder de decidir qué es lo que necesita, en este caso el cuidador y su paciente, pero son ellos los que realmente tienen el poder porque son los que saben qué necesitan. ¿Qué hemos escuchado durante todos estos años en la experiencia del programa Cuidando a los Cuidadores? Hemos escuchado que los pacientes, por ejemplo, no pueden hacer lo que les gusta, bien sea en el entorno del hospital o en el de la casa, porque tienen una limitación física, que están cansados de tantos medicamentos, que viven en el hospital, que lo han visto muchas personas, tienen diferentes conceptos y no saben a quién hacerle caso, que es una carga. El paciente al final de la vida y cuando empieza a vivir su experiencia de cronicidad siente que es una carga para el sistema, para su familia, para él mismo, y pues entran en una crisis de sentido de la vida. Una de las conclusiones, he aprendido muchas cosas de todas las personas que han intervenido hoy, y lo primero es hoy decir, soy consciente de que yo también me voy a morir. Y de pronto la ventaja que tienen nuestros pacientes crónicos y nuestros cuidadores es que de pronto sospechan eso cuándo va a pasar, pero los que nos creemos sanos no lo sospechamos y de pronto no lo pensamos. Entonces este es un tema que requiere mucha reflexión. ¿Quién es el cuidador familiar? Es un miembro de la familia, no necesariamente tiene que tener un vínculo de consanguinidad, puede que sea una persona que ha estado al lado de la familia durante mucho tiempo y quien asume, y sobre todo en el sistema de salud que tenemos, la responsabilidad de cuidar a su familiar enfermo. Él en primera instancia representa una solución ante un problema inmediato que se presenta. A alguien le diagnostican una enfermedad crónica y requiere que alguien lo cuide. No siempre porque tiene limitaciones, sino porque en principio por lo menos necesita a alguien que lo acompañe a hacer sus vueltas médicas, a hacer sus trámites, y ahí empieza a aparecer la figura del cuidador familiar. ¿Qué pasa con ese cuidador familiar? Pues tiene que transformar absolutamente toda su vida, y es quien en la mayor parte de las oportunidades toma las decisiones acerca del cuidado de su ser querido. ¿De dónde surgen los cuidadores familiares?
Yo creo que ninguno de nuestros cuidadores tomó la decisión consciente de decir es que yo voy a ser cuidador familiar, ni nadie tenía en su proyecto de vida ser cuidador familiar. Simplemente una vicisitud de la vida, una enfermedad crónica o un familiar enfermo nos lleva a desarrollar ese rol de cuidador. En las familias, normalmente el cuidador familiar principal es escogido como de forma accidental porque no hay nadie más que se dedique a cuidar al enfermo. De pronto es la mujer, la que no ha tenido trabajo, de pronto la que no se casó. Empezamos a ver unos perfiles tradicionales de cuidador familiar porque entre las mismas familias se van decantando esos roles y normalmente la persona que asumió el cuidado tradicionalmente en las familias es quien termina cuidando a los familiares enfermos. Entonces escuchamos nosotros a los cuidadores, la historia es ¿a quién cuidó usted o a quién está cuidando? No, yo cuidé a mi mamá, cuidé a mi papá, cuidé ahora a mi hermano, porque eso es como una labor impuesta por la vida y el cuidador simplemente sigue en esa labor. Los cuidadores inicialmente ellos toman ese rol por un amor incondicional que sienten hacia su ser querido, pero luego de que ellos asumen esa tarea y la asumen de forma urgente porque no hay nadie más quien la haga, ellos luego tienen unas consecuencias porque la decisión no fue absolutamente consciente y eso tiene unos impactos sobre su vida. ¿Cómo es la experiencia de ser cuidador familiar? Necesariamente el cuidador tiene cambios en su estilo de vida. Si trabajaba, si de pronto tenía un trabajo de medio tiempo o de pronto es el que menos gana en la familia y todos dicen, no, usted es el que menos gana, entonces venga, cuida y nosotros lo ayudamos a mantener, pues él de pronto tendrá que dejar su trabajo, tendrá que dejar las cosas que le gusta, tendrá que reorganizarse. Incluso hemos notado en los cuidadores con los que hemos compartido a lo largo de estos años que ellos terminan aislándose de sus amigos, porque un cuidador sencillamente en su componente moral no le es posible dejar a su paciente solo e ir de pronto a disfrutar de comer un helado, de ir a cortarse el pelo en la peluquería, de hacerse las uñas, actividades que parecieran muy sencillas, pero para ellos toman unas dimensiones tales que la culpa de pronto el estar bien en determinado momento, darse un poquito de espacio para su bienestar y pensar que su familiar está en casa necesitándolo, no lo deja. Entonces, aun cuando los cuidadores toman la decisión de descansar, ese descanso es parcial, porque ellos están con el cuerpo en un lado, pero con la mente con su paciente. Y ellos pues están en una pelea constante de sentimientos ambivalentes. Todo el tiempo aman a su paciente, le quieren ayudar, le quieren dar lo mejor, pero al mismo tiempo están con frustración, con rabia, con culpa. De pronto hay momentos en que ya dicen, no, yo ya no aguanto más, no quiero cuidar más, siento que no puedo seguir. Entonces es una lucha interna constante en la ejecución de ese rol de cuidador. Yo les quiero preguntar o los quiero invitar a que se imaginen cómo están sus mesas de noche en este momento, qué tienen encima de su mesa de noche, quizás un libro, quizás un vaso, una jarra con agua, una lámpara. De pronto para los que tienen acá, los que son cuidadores, esto les puede parecer familiar y es cambiar toda la vida de uno que de pronto la puede tener ahí metida en su mesita de noche y empezar a tener miles de anotaciones y a empezar a tener una cantidad, una lista de tareas grandísimas que cumplir durante el día. De pronto en su pared ustedes tienen un cuadro lindo, pero de pronto nuestros cuidadores lo que tienen es este cuadrito con los medicamentos, con los turnos, con las dosis, etcétera, o de pronto con el cartel que puso Clemencia de no lo hospitalicen, por favor. Entonces, fíjense cómo hasta toda la logística familiar se altera con ocasión de una enfermedad crónica. Y pues la noticia es que todos vamos a ser cuidadores. De pronto no vamos a ser los cuidadores familiares principales, pero con la incidencia que tenemos de enfermedades crónicas, seguramente muchos de nosotros vamos a tener que ejercer ese rol en algún momento. Pero el panorama no es tan malo, ¿no? Ser cuidador nos acerca a muchas cosas buenas. Cuando nosotros hablamos con los cuidadores les decimos, bueno, ellos empiezan normalmente quejándose de que no tienen apoyo, de que son 7 hermanos y que yo soy el único que cuida a mi mamá, etcétera. Pero la reflexión también es que en un mundo como el que vivimos ahora, lleno de afanes, lleno de carreras, lleno de tecnología, en donde nos hemos alejado tanto de ser humanos,
pues ser cuidador familiar lo acerca a uno a una actividad muy valiosa que le aporta mucho sentido a la vida y que le da la oportunidad de reencontrarse consigo mismo y de pronto encontrarle un sentido a ese por qué estamos aquí, para qué estamos acá. Entonces, los cuidadores son personas que tienen una profunda satisfacción por la labor que hacen, también buscan su bienestar y construyen un sentido hermoso de la vida. Y pues obviamente, como les decía, están en una lucha ambivalente todo el tiempo y tienen sentimientos como sobrecarga, depresión, impotencia, tristeza y culpabilidad. Pero estos sentimientos se dan con frecuencia en cuidadores que no están bien acompañados. Por eso es la importancia de cuidarlos y realmente ver que ellos en sí mismos son un sujeto de cuidado para los profesionales de la salud, porque todo el mundo habla del paciente y mal que bien, él está un poquito atendido, pero el cuidador está muy descuidado. Siempre pensamos los profesionales de la salud en un cuidador como un medio para cuidar al paciente. Entonces realmente estamos pensando en cuidar al paciente. Pero realmente la invitación de nuestro grupo es, venga, cuidemos al cuidador porque él también necesita ser cuidado. Incluso la evidencia científica muestra que en muchas oportunidades es tanta la sobrecarga que muere primero el cuidador que el paciente. Entonces es muy importante. Y pues de pronto el panorama que ya nos habían hecho ver, nos habían mostrado los otros conferencistas de que los familiares están ahí, está el cuidado, los familiares no se atreven a cuidar, pero de pronto sí se atreven a criticar, a mirar, a juzgar, es que usted lo está cuidando porque usted quiere la herencia, o es que usted está recibiendo la pensión, una cantidad de cosas también que tienen que ver con lo legal, que los cuidadores tienen que estar absolutamente preparados para ello. ¿Qué pasa con el cuidador y el paciente? Este es un resultado de una tesis de doctorado en la facultad de una de las profesoras de nuestro grupo de investigación, y es que ellos al inicio de la trayectoria de la enfermedad crónica son dos personas, pero luego en toda la trayectoria ellos empiezan a unirse y a vincularse de una manera tal que terminan casi volviéndose una sola persona. Y lo evidenciamos como los cuidadores a nosotros nos dicen, es que yo no tengo necesidad de preguntarle qué necesita. Yo ya solo con ver a mi paciente sé que está enfermo, sé que algo le está pasando. A veces él no tiene necesidad de decirme venga páseme el agua, sino que yo me anticipo porque casi que se vuelven una unidad, ¿cierto? Y lo que le afecta al uno necesariamente le afectará al otro. Ahora imagínense cuando tenemos este vínculo tan estrecho y llega el momento de pronto de la muerte o llega una hospitalización, pues alteramos ese vínculo. En el grupo hemos encontrado que los cuidadores necesitan habilidad para cuidar y todos los profesionales lo dicen, ellos necesitan estar entrenados, ellos necesitan saber administrar los medicamentos, manejar las gastrostomías, el catéter subcutáneo, ponerle la morfina, etcétera. Pero ¿qué nos cuentan ellos? Esas habilidades rápidamente se superan. Si yo tengo un paciente con una gastrostomía, de pronto el primer día que le vaya a poner la nutrición me embolato, la riego, etcétera, ya al segundo día no hago tanto desorden y al tercer día ya lo domino. Es una necesidad instrumental que con un entrenamiento sistemático ellos logran superar rápidamente y que en un principio sí les causa mucha ansiedad, pero luego eso ya se supera y lo que realmente les causa ansiedad es saber que abandonaron su proyecto de vida por dedicarse a estar en el proyecto de vida de otra persona, que la situación no cambia porque el paciente crónico tiende a deteriorarse, él tiene sus periodos de estabilidad, pero también tiene unos periodos de crisis y el cuidador siempre está como con la esperanza de que el paciente se va a mejorar, pero al ver que eso no sucede y que él invierte tanto esfuerzo en cuidarlo bien y de pronto no encuentra ese efecto deseado, pues eso es algo que causa muchísima frustración. ¿Qué pasa en últimas? Que de pronto las enfermeras, todos los profesionales de la salud, nos ocupamos de ese pedacito instrumental, ¿cierto? Resuélvale el dolor, resuélvale el síntoma, la disnea, la fatiga, todos esos síntomas que muy bien nosotros conocemos, pero no nos preocupamos de que realmente el cuidador lo que tiene afectado es su vida en la totalidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta del grupo? Mirar que la habilidad de cuidado no solamente es la habilidad instrumental de hacer bien una tarea de cuidado directo, sino que él necesita desarrollar otras habilidades que le permitan mantenerse en su rol y hallarle un significado. Cuando yo me voy a un nuevo rol, voy a ir a trabajar en una empresa nueva,
y hoy en día con la onda, por ejemplo, de los millennials que llegan y ven todo lo nuevo y ya después se aburren y se van, pues el cuidador necesita hacer lo mismo, el cuidador necesita mantenerse, uno necesita tener un motivo para estar desempeñando ese rol, y de pronto no dejarse llevar por la sobrecarga y desistir. Hay muchos cuidadores que abandonan a su paciente y pues uno dice, el común de la gente es no, tan desnaturalizado, la mamá lo cuidó y él ahora no es capaz de cuidar, pero es que cuidar es algo que si no está bien apoyado es tan desgastante que pues tomar la decisión de abandonarlo también es una decisión. Y finalmente hallarle un significado, que eso sea importante para su vida, que eso le aporte algo positivo, porque si nos dejamos llevar por todo lo negativo, pues la experiencia de la enfermedad crónica se va a convertir en algo tormentoso, cuando puede ser una gran oportunidad de construir algo muy lindo para las familias. ¿Cuál es la propuesta del grupo? Y pues aquí tenemos a la líder de la propuesta, que es la profe Lucy, es mirar esa habilidad de cuidado desde otra perspectiva. Es entender que el cuidador primero necesita reconocerse a sí mismo, hacerse visible, saber que su labor es importante y poder adoptar ese rol de cuidador de manera tal que esté tan afincado en él que no lo abandone. Y encontramos una propuesta teórica de una enfermera norteamericana que se llama Ngozi Okonjo, donde dice que la habilidad de cuidar es en esencia tener conocimiento, tener valor y tener paciencia. Y eso a los profesionales de la salud nos puede sonar un poquito esotérico, pero cuando nosotros vamos a la práctica con los cuidadores, incluso en nuestra propia vida, nos damos cuenta que casi que todo se resume en esos tres componentes. Cuando hablamos del conocimiento, no implica solamente entender la enfermedad que tiene el receptor de cuidados, sino entender que él sigue siendo una persona, que él sigue siendo gruñón o que él sigue siendo de pronto un poco hostil, bueno, etcétera. Conocer muy bien a ese sujeto en su totalidad, pero también conocerme a mí mismo y saber cuáles son mis limitaciones. Hay cuidadores que perfectamente dicen, ¿sabe qué? Es que yo no, hasta llegar a cambiar un pañal y limpiarle, no, yo no soy capaz. Entonces, ¿qué hace? Muy inteligentemente busca en su red social alguien que sí lo pueda hacer y él no se sobrecarga. Él hace lo que sabe hacer bien para no sobrecargarse. Tener valor, y el valor no es como normalmente lo entendemos, que es como un superhéroe, una persona muy valiente que asume todo, que aguanta todo, sino tener valor es totalmente lo contrario, es saber que tiene unas limitaciones y es saber acceder a las redes de apoyo social para tomar buenas decisiones. No es que yo me eche toda la carga de cuidado encima, sino es que yo reconozca que yo tengo unas limitaciones y que alrededor mío hay unas personas muy valiosas que pueden hacer muy bien también la labor de cuidado y yo pueda como dosificar esas labores. Yo les digo a veces, los cuidadores ante todo tienen que ser buenos gerentes, mirar cuál es la cualidad que tiene cada miembro de su familia y ponérsela a hacer y aparte de todo reconocérsela. Hay cuidadores que dicen, pero yo ¿por qué tengo que pedirle el favor a mi hermana que me ayude a cuidar a mi papá si es que es la obligación de ella? Yo le decía, no es por pedirle el favor, es que usted tiene que aprender a persuadir muy bien, a ganarse sus redes de apoyo y que ellos se sientan importantes dentro de esa labor y se mantengan y usted tener ahí sus apoyos. Y cualquier cosa es apoyo. A veces los cuidadores hasta cuando hacemos un ejercicio de identificar las redes de apoyo dicen, no, es que mi vecino me puede prestar el carro cuando yo tengo pico y placa. ¿Sí? Porque un poco el entrar en esa dinámica del cuidado al paciente crónico y ver que se deteriora, lo lleva a uno a un escenario de adversidad en donde no ve nada bueno en todo lo que está pasando. Cuando a ellos se les invita a mirar, bueno, ¿qué es lo positivo? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo positivo? Se aferran a eso positivo para que lo negativo no los arrastre. Y finalmente la paciencia, que tampoco está relacionada con ser un ser pasivo, que todo lo aguanta, que todo lo sufre, sino, oiga, ¿cómo voy a hacer yo para dejar de quejarme y mirar a ver cómo tomo las riendas de esta situación y hacerla a mi favor, ¿sí? Redimensionar el significado de esto. Bueno, yo no puedo salir, no puedo hacer un viaje a Europa de un mes porque tengo a mi papá limitado, pero yo de pronto sí puedo compartir con él los últimos días de su vida y tener una gran satisfacción personal. Entonces, es mirar esas cosas positivas en medio de esta experiencia adversa. De estos tres componentes surge el programa Cuidando a los Cuidadores como una respuesta a la necesidad que tienen los cuidadores, primeramente de ser visibles,
para ellos mismos, para su familia, para la sociedad, para el sistema, y esto tiene como objetivo fortalecer la habilidad de cuidado definida de acuerdo a lo propuesto por Nogosino Congo. Inicialmente esto en la universidad surge como una propuesta de extensión solidaria apoyada por los resultados de investigación generados en la maestría y el doctorado en enfermería, y la profe Lucy y todo el grupo de Crónico propusieron 10 sesiones en las cuales los cuidadores venían a la universidad al programa Cuidando a los Cuidadores. Este programa de 10 sesiones fue probado en la investigación y se encontró que es útil para aumentar la habilidad de cuidado. Pero luego decíamos, bueno, los cuidadores que vienen aquí a la universidad tienen alguna red de apoyo que les permite dejar a su paciente al cuidado de otro, todos los martes que se acercan a la universidad, y de pronto hay cuidadores que también en los escenarios hospitalarios necesitan esto. Entonces, con ocasión de una investigación en el Instituto Nacional de Cancerología, se propuso una versión para desarrollar este programa al interior de las instituciones, e inicialmente se probó esa versión en cuidadores familiares de niños con cáncer. Hasta ese momento habían unas experiencias de hacerlo con cuidadores de niños, pero creo que esta investigación fue un punto coyuntural para que el grupo, para que todas las que hacemos parte del grupo nos interrogáramos, bueno, esto cómo se puede hacer en un escenario institucional, esto cómo se puede hacer con los cuidadores de los niños, porque no es lo mismo que a uno se le muera la mamá o que se le enferme la mamá a que se le enferme el hijo. Nadie espera una enfermedad crónica en un niño. Con base en eso, entonces, y en investigaciones diversas, se formuló un modelo para abordar la carga del cuidado de las enfermedades crónicas, porque las enfermeras cuidamos, y entonces, ¿cómo cuidamos? Pues tenemos que mirar a ver cómo abordamos esto desde una perspectiva diferente. ¿Qué pasa en el sistema? Cuando nosotros hablamos de la carga de la enfermedad, todo el mundo piensa en el dinero. ¿Cuántos años productivos de vida perdió a causa de la enfermedad? ¿Cuántos años usted convivió con la enfermedad? Y todo eso finalmente alimenta unos indicadores económicos. Pero nadie mira cómo es la experiencia de vivir con esa enfermedad. ¿Qué significado tiene para las familias convivir con una enfermedad, aprender a manejarla, morir con la enfermedad? ¿Y qué significado tiene y eso qué repercusiones tiene? Entonces, el grupo de investigación planteó un modelo donde tiene 5 ejes que apuntan a disminuir esa carga del cuidado, mirando la experiencia a nivel global. Y en esto encontramos que podría haber una relación entre en lo que nosotros decimos habilidad de cuidado y la disminución de la sobrecarga de estos cuidadores. Era posible que haciéndolos más hábiles para cuidar, ellos no se sobrecargaran y no abandonaran su rol. ¿Por qué se desarrolló este programa? Porque Adriana se siente sola y cree que únicamente le está pasando a su familia y ya no sabe cómo actuar. Porque Héctor solamente puede hablar de la enfermedad de su esposa con el médico, nadie más lo entiende. Porque los cuidadores no reconocen sus deberes y derechos y piensan que lo único importante es su familiar enfermo y no ellos. ¿Y para qué lo hacemos? Para que un día María, quien cuida a su mamá desde hace 4 años, por presentar una enfermedad de Alzheimer, logre afrontar su situación pensando que en su propia calidad de vida, para que Juan y Adriana, padres de un niño con fibrosis quística, no se sientan culpables por la situación de su hijo, y para que Lucía, quien cuida a su esposo desde hace 6 años con un diagnóstico de POC, sienta que pedir y dar ayuda es una necesidad. Este programa ha tenido unas implementaciones en Colombia a partir de la versión institucional. En este momento se oferta todos los días, hay una enfermera en el Instituto Nacional de Cancerología encargada de apoyar a los cuidadores familiares. Y de este programa de Cuidando a los Cuidadores, particularmente en el instituto, salió el programa de apoyo en el duelo para los cuidadores familiares. También hay una enfermera encargada en las unidades de diálisis de RTS Baxter, que hace el programa a nivel país y en este momento está mirando la forma de hacer una extensión a nivel latinoamericano. Y tenemos a nuestra profe Lucy implementándolo en la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amniotrófica. Hemos tenido unas extensiones a nivel de Latinoamérica a través de la red de investigadores en cuidado al paciente crónico y su familia. Este programa ha tenido unos reconocimientos, un reconocimiento nacional en la Universidad de La Sabana, recibimos el premio al fortalecimiento familiar, y a nivel internacional en los premios RECLA en la modalidad de responsabilidad social en educación continua. ¿Qué hemos encontrado nosotros en la evidencia? Nosotros hicimos
Creo que la mejor evidencia es cuando terminamos el programa y los cuidadores dicen, oiga, yo ya no me siento culpable por estar cansado, voy a pedir cita para mí la semana entrante al médico, voy a pedirle el favor a mi hermana que me ayude a cuidar. Tengo un caso muy particular de una cuidadora que eran las 4 de la tarde y, mejor dicho, ella salía corriendo porque tenía que ir a cuidar a su paciente. Ya al final ella se quedaba departiendo con los otros cuidadores y decía, no, pues allá yo ya la dejé cuidando y yo confío en que la están cuidando bien. Y siguió adherida al nivel de seguimiento al programa. Entonces creo que esa es la mejor evidencia, pero sin embargo en la academia nosotros nos exigen demostrar con evidencia dura que esto funciona. Entonces pues hicimos un estudio experimental con 329 cuidadores de personas con enfermedad crónica, les medimos la habilidad de cuidado y les medimos la sobrecarga del cuidador a ver qué efecto tenía este programa sobre estas dos variables y encontramos pues como primera medida un perfil muy típico de los cuidadores colombianos y latinoamericanos. Primero, que por ejemplo para el caso del receptor de cuidados tiene una funcionalidad limitada con un pulses de entre 9 y 24, el 47% de esta muestra lo evidenció, pero que fíjense que estos pacientes no siempre están con un compromiso mental. Entonces eso hace que ellos vivan toda la experiencia a flor de piel, ellos entienden perfectamente qué es lo que está pasando y si nosotros no buscamos impactar esa experiencia, sino solamente lo corporal, pues esta experiencia se les va a convertir en algo tortuoso. Que tienen baja escolaridad y que perciben ser una carga para su familia, ellos lo hacen evidente, ellos se sienten una carga para su familia y eso hace que las relaciones entre el paciente y el cuidador se dañen. En el cuidador familiar encontramos que es principalmente mujer, que tiene también estudios de bajos a medios, que normalmente tiene una unión marital, y es que ¿qué pasa con estas cuidadoras? Les toca levantarse a las 4 de la mañana, dejar a los hijos organizados para el colegio, dejar el almuerzo hecho, lavar la ropa, dejar, bueno, todos los oficios de la casa, e irse a cuidar y por la noche llegar a hacer tareas y todo lo demás. Tienen muchos roles y eso hace que se favorezca su sobrecarga. Que la mayoría están dedicadas al hogar o tienen trabajos independientes y que son únicas cuidadoras. Eso está impactando directamente sobre la sobrecarga del cuidador. Este estudio fue hecho en una cohorte de cuidadores de estratos del 1 al 3 y encontramos que el tiempo medio de cuidado es de 137 meses, o sea que esto sí es algo crónico. ¿Sí? No es una situación, yo recuerdo en este momento cuando mi hijo enfermó y duré un mes en el hospital y al final yo decía, uy no, sí que tiro la toalla, imagínense 137 meses cuidando y contando porque no ha terminado la experiencia. ¿Qué encontramos cuando hicimos las pruebas estadísticas? Que efectivamente, de pronto en este cuadrito es más evidente, esta es la habilidad de cuidado antes del programa y esta es la habilidad de cuidado después del programa. ¿Qué quiere decir? Que sí, aumenta la habilidad del cuidado y que tiene un efecto importante de moderado a alto. ¿Qué encontramos en la sobrecarga del cuidador? Fíjense que esta es la sobrecarga del cuidador antes del programa y esta es la sobrecarga del cuidador después del programa. ¿Qué quiere decir? Que este programa aumenta la habilidad de cuidado y efectivamente disminuye la sobrecarga del cuidador y nos permite que los cuidadores, principalmente a nivel de cualitativo, reflexionen un poquito más acerca de su rol, redimensionen el significado de su vida, el significado de cuidar y vean que esto es algo positivo, ¿sí? Que es algo que también les aporta elementos de crecimiento personal. ¿Qué encontramos al final de la vida? Hicimos una revisión y pues acá me voy a permitir hablar del tema que domino, que es los niños con cáncer. Hicimos una revisión de qué sucedía cuando a un papá se le muere el hijo por cáncer, porque como les decía, el tema de los niños es bastante desconocido, es un poco, también se sale del dominio de los profesionales de salud y queríamos saber qué sucedía. Y creo que la principal conclusión de esto es que el cuidador necesita ser cuidado desde que inicia la enfermedad de su receptor de cuidados y no hasta que muere, sino posterior a que la persona muera, porque la enfermedad se acaba, la persona fallece, nuevamente no demerito que atendamos a esta persona, pero el cuidador sigue ahí, y una enfermedad crónica no solamente quiebra a las familias, sino que también puede acabar con toda la dinámica familiar posterior a la muerte del ser querido, más cuando es un niño. Entonces, encontramos que en la vivencia del cuidado al final de la vida, el cuidado se convierte en el centro del mundo de los papás.
viven el sufrimiento del niño como si fuera propio. Cuando los niños sufren más, pues el duelo va a ser más difícil de elaborar por parte de los padres. El poder participar en el cuidado al final de la vida del niño, yo creo que no solamente en el niño, sino en todos los enfermos crónicos, mitiga luego el sufrimiento en el duelo. Y esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de los hombres, porque nosotros tendemos a veces a ser muy feministas y le damos mucho apoyo a las mujeres, porque además como mujeres expresamos más, y de pronto el hombre se queda solo y él elabora, tiene más dificultad para elaborar su duelo porque él estaba de pronto trabajando para sostener la familia y no pudo estar en ese cuidado directo del niño. Encontramos que las madres afrontan mejor la pérdida del niño, que los niños afrontan mejor que los adultos por su capacidad natural adaptativa de desarrollo y que muchas veces son los niños los que le ayudan a los papás a decirle, papá, es que yo ya estoy cansado, yo ya me quiero ir, por favor, ya no me hagan nada más. Entonces, en este punto es muy importante conversar con el niño, que de pronto es algo que omitimos mucho en la práctica. Ver las cosas positivas, aceptar las decisiones tomadas, recordar la madurez y coraje del niño, ayuda a elaborar mejor el duelo. ¿Qué sienten? Pues todos los que somos papás acá, imagino que a lo que más le tememos en la vida es que a nuestro hijo, alguno de nuestros hijos se vaya primero que nosotros, ¿sí? Entonces, pues los sentimientos hablan por sí mismos, ¿no? Es una experiencia absolutamente desastrosa. Que es importante considerar, como les decía, que los hombres elaboran peor el duelo, que hay que acompañarlos más, que hay que ayudarles a que expresen sus sentimientos, que no todos los sentimientos son negativos, las familias también sienten alivio cuando el niño se muere porque ya el niño deja de sufrir, y que luego de que ellos logran ajustarse en el duelo, son mejores personas, ellos son más autosuficientes, tienen una mentalidad abierta, son más conscientes de sí mismos, más compasivos con los demás, auténticos, tienen mayor confianza, mayor autoestima, menor temor de la propia muerte y pueden llegar a ser un muy buen apoyo para otros. Una actividad que hemos hecho en el Instituto Nacional de Cancerología con una enfermera muy afincada en este tema es que los papás que ya afrontaron la pérdida de su hijo, al final, cuando tenemos otros papás allá con el niño hospitalizado y que están ya en esa fase final de la vida, que están como en los últimos 7 días de vida que sospechamos, es traer a esos papás. Y les sirve mucho a los papás volver a la institución, obviamente no de manera inmediata, pero un tiempo después les sirve mucho a ellos venir a apoyar a otros, les sirve para elaborar su propio duelo, pero los que reciben apoyo también se sienten muy bien acompañados, porque no es lo mismo que una enfermera te diga, ay papá, lo acompaño, estoy aquí contigo, a que una persona que vivió como uno la misma experiencia se lo diga y de pronto le dé algunos elementos prácticos que le sirvan para afrontarla. ¿Qué sucede? Esto no acaba con la muerte. A los papás les sirve mucho, para no irse detrás de sus hijos, les sirve mucho mantener los vínculos con el niño fallecido, porque para ellos es aniquilante que los niños se mueran, pero es peor que olviden la memoria del niño. Y creo que eso se puede trasladar a todos los escenarios. En el caso particular, mi mamá murió en el Instituto Nacional de Cancerología y yo no permito que la memoria de ella se acabe, porque no puedo permitir que todo su legado se termine. Entonces ella sigue viva en nuestros recuerdos, sigue viva y la continuidad de su vida está en nosotros. Entonces creo que eso es muy importante, poderles dar apoyo en un continuo. Identificar la misión del niño es clave. Los papás piensan que el niño vino por algo. Normalmente ellos piensan que los niños tienen una misión heroica, que vinieron a transformar la familia, que vinieron a enseñarles algo transformador, algo trascendental, y aferrarse a eso es muy importante. Si nosotros minimizamos el sufrimiento del niño, si minimizamos la misión, por pequeño que sea el niño, es aniquilante para los papás. Ellos necesitan saber que la vida, si hubiera sido corta de su hijo, fue muy importante en este mundo, no solamente para ellos, sino para todos los que están alrededor. Entonces aquí surgen historias como que, por ejemplo, los mismos niños se ayudan a afrontar entre ellos y eran amiguitos en el servicio de oncohematología, por ejemplo. Y encontrarle sentido a la propia vida, porque si se va el sentido de mi vida, que es mi hijo, pues yo no voy a tener nada que me aferre a este mundo, pero si de pronto yo veo que la misión que él tenía, yo la puedo seguir ejecutando, pues voy a encontrar un sentido para mi propia vida y voy a poder ser potenciador de apoyo para otros.
¿Qué necesitan estos cuidadores de los niños, de los profesionales de la salud? Buena comunicación, ya lo dijo el doctor, que seamos honestos acerca de la situación del niño, que no solamente le digamos a los papás. Ellos dicen, ¿por qué me comunican la noticia solamente a mí y me sacan de la habitación y el niño no se entera? Porque para un papá es muy difícil comunicarle al hijo lo que está pasando. Ellos prefieren, según la literatura, que el profesional haga una reunión familiar y les comunique. Honestidad y que hacer partícipe al resto de la familia de las malas noticias. Entonces, no solamente llamar al papá y a la mamá, sino a la red de apoyo que ellos consideren pertinentes para hablar del tema. Sentir que están acompañados y que el profesional los aprecia. Tener expresiones de afecto con ellos, preguntarles cómo están, cómo se sienten, abrazarlos, estar ahí presentes es muy importante para los papás. Estar presente en el momento en el que el niño muere, y eso es de pronto lo que más difícil se nos hace. A diario en el instituto veo cómo a veces los pacientes mueren solitos ahí con su familiar, porque los profesionales de la salud tenemos temor de compartir o no sabemos qué hacer, cómo actuar. Nos hemos expuesto con la compañera que les digo varias veces a estar en el momento de la muerte ahí con los familiares, y ella me mira y me dice, Sonia, ¿qué hacemos? Yo digo, no haga nada, quedémonos aquí paradas y esperemos. Y resulta que el solo estar ahí presentes en ese momento es un apoyo muy importante para las familias. Ellos después nos lo refieren, y no solamente eso, sino que poder ayudarles en todos los trámites administrativos, porque el paciente que se muere en el hospital es una lucha para poderlo sacar, o sea, es una cantidad de trámites, empezando por la facturación. Creo que nadie quiere que después de que se le muere su familiar venga una enfermera a decirle, mire, es que tome la cuenta, vaya y facture. Entonces, hay que desarrollar todo un protocolo para poderlos acompañar de una manera más humana y permitir que los familiares estén presentes en el momento de la muerte. Vayan ustedes a una institución a pelear con el vigilante para que le deje entrar más de 2 personas. ¿Sí? Entonces allá tocó hacer una ficha, mandarla a protocolizar para decirle al vigilante, mire, déjemelo entrar, que es que el paciente se está muriendo. Y con todo y eso, hemos tenido casos en los que el paciente se está muriendo y el familiar se quedó en la entrada del hospital, más entendiendo que el instituto está rodeado de un sitio con una seguridad bastante particular. Entonces pues la seguridad de entrada al edificio al instituto tiene que ser muy fuerte. Entonces a veces los familiares se quedan ahí en la entrada. Permitir que ellos puedan despedirse, no es lo mismo entrar a despedirse del niño en la habitación donde murió, a despedirse del niño o a verlo ya fallecido cuando se lo entregan en la morgue. Es una experiencia totalmente diferente, y a veces nosotros estamos preocupados es por desocupar la cama porque otro paciente necesita la cama. Entonces es necesario darse esos tiempos y protocolizarlo dentro de los hospitales, porque sí puede haber otro profesional de la salud que está muy afanado por ese otro paciente que todavía está vivo, pero es que también necesita que se le termine de cuidar bien. Que podamos los profesionales unirnos con la familia para despedir al niño con amor. La literatura documenta que es muy importante para la familia que la enfermera, el médico o quien hubiera estado al cuidado del niño vaya al funeral. Entonces eso a veces ni siquiera nosotros lo planeamos, no lo pensamos, entregan el cadáver y hasta ahí llegamos nosotros, pero podemos ayudar a resolver los duelos, o por lo menos hacerlos más llevaderos si hacemos algo tan sencillo como acompañarlos al funeral o enviar una nota, una carta personalizada, llamarlos, estar pendiente de ellos después de que esto sucede. Ellos necesitan apoyo como mínimo hasta 2 años posteriores a la muerte del niño. La mayoría de personas reporta que incluso a nivel familiar reciben mucho apoyo los 6 primeros meses y después todo el mundo se desaparece. Y resulta que los 6 primeros meses uno está como anestesiado por el dolor y puede que no sucedan muchas cosas. Uno necesita sí el apoyo, pero uno está como anestesiado. Luego de los 6 meses se empieza a extrañar el niño, ya hay que tomar la decisión de sacar la habitación del niño, bueno, modificar toda la vida y como reajustarse, y en ese momento los cuidadores se encuentran solos. Entonces, luego de los 6 meses de muerte del niño es cuando más se reportan suicidios de los papás, precisamente porque uno piensa que el apoyo es en el primer momento. No, necesitan más apoyo desde los 6 meses hasta los 2 años que el niño ha fallecido. Y mantener el vínculo con los profesionales, porque resulta que en el cáncer infantil, por tanta hospitalización, el profesional termina siendo la familia del cuidador. Entonces el cuidador no solamente
se enfrenta a la pérdida del niño, sino que se enfrenta a la pérdida de la familia que tenía dentro del hospital. Y por eso es muy importante que los profesionales sigamos en contacto con los cuidadores. Ya para cerrar, pues quería decirles que los cuidadores familiares necesitan mucho apoyo, tenemos que reflexionar mucho sobre este tema, que no duden que en efecto todos nosotros en algún momento vamos a ser cuidadores, que intentemos ser empáticos y ponernos en su lugar, hacerlos visibles, saber que ellos también tienen necesidades y apoyarlos durante toda la trayectoria de la enfermedad, que sea algo planeado, desde el momento en que diagnostican al paciente hasta por lo menos 2 años después de que el paciente muere. Muchísimas gracias.